Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno convocado para hoy, miércoles día 12 de julio de 2023, a las 10 horas, siendo las 10:02. Todos los grupos políticos saben las cuestiones que se abordan en este orden del día, porque fueron compartidas en la Junta de Portavoces y en la pasada Comisión Informativa de Promoción Empresarial, Urbanismo, Economía y Hacienda del día 7 de julio de 2023. Se convoca este pleno con carácter extraordinario ante la existencia de gastos para los que el crédito consignado en el presupuesto aprobado de la Corporación es insuficiente. Se hace precisa la modificación de créditos bajo la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de créditos con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales. Al carácter extraordinario de este pleno, por las necesidades de funcionamiento de nuestro ayuntamiento, queremos sumar medidas extraordinarias para nuestros vecinos. Este Gobierno municipal ha decidido rebajar los impuestos a los ciudadanos de Puertollano. Confiamos que con la entrada en vigor de estas medidas se beneficiará el ahorro a muchas familias y podremos de algún modo mejorar la delicada situación económica de nuestros vecinos. Es un primer paso para comenzar el cambio en nuestra ciudad. Queremos gobernar bajando impuestos sin perder servicios sociales. Vamos a comenzar con el orden del día. El primer punto, propuesta para la aprobación de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 1, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Le cedo la palabra al concejal de Hacienda, señor Gómez. Buenos días, señor presidente, señoras y señores concejales. A continuación, pues se va a dar cuenta del expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal número 1, reguladora del impuesto de bienes inmuebles de carácter urbano, dictaminado en la Comisión Informativa de Hacienda del pasado 7 de julio. La bajada del IBI supone una disminución de un 2% respecto al tipo actual, me refiero a la bajada del IBI propuesta, pasando del 0,659 al 0,646% sobre la base imponible. Esta medida entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024, tal como marca la normativa legal, en el sentido de que cualquier modificación que se produzca del mismo tendrá efectos para el próximo año. Ello supondrá un ahorro para el vecino de la ciudad de Puertollano ante el incremento que se produjo hace 4 años, por lo que cuando realmente podrá notarse ese ahorro en el recibo será a partir de 2024, como he dicho anteriormente. Por mi parte, nada más. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Mancho. Gracias, señor presidente. Buenos días. Esperaba que el concejal nos diese una explicación un poquito más amplia de esta medida, pero bueno, debe ser la oposición quien asuma ese papel. Usted ya lo dijo en campaña electoral, lo dijo después de ganar las elecciones, iba a bajar el IBI la primera semana, nada más entrar a gobernar la ciudad de Puertollano, y yo creo que esto se queda en política de titular, señor alcalde. Política de titular porque la bajada del 2% del IBI lo primero que hace es poner de manifiesto que la medida que tuvo que adoptar el equipo de gobierno la pasada legislatura, equipo de gobierno formado por Partido Socialista e Izquierda Unida, era una medida necesaria y era una medida que hubo que tomar a pesar de que a nadie le supone cierto agrado el tener que subir los impuestos. Para recordar a la ciudadanía, que es quien debe saber la subida del IBI que se acometió hace 4 años, tenemos que recordar que este ayuntamiento se encontraba en un plan de ajuste. Un plan de ajuste que obligaba a subir el IBI de características urbanas un 2,8 anual, desde el año 2011 hasta el año 2023. Esa medida no se tomó en ninguno de los años anteriores al año 2019. Y el desequilibrio que teníamos en las cuentas del Ayuntamiento de Puertollano nos veía con la posibilidad de tener que pedir otro rescate al Gobierno de la Nación, el tener que ampliar el plan de ajuste. Un plan de ajuste que, como hemos podido comprobar, solo ha supuesto una merma en la prestación de servicios a la ciudad y una merma en el personal que se dedica a prestar ese servicio en el Ayuntamiento de Puertollano. ¿Y por qué les he dicho que es política de titular, señor alcalde?
Porque si ustedes creyesen que esta medida es injusta, no bajarían un 2%, bajarían un 9%, que es lo que se subió hace 4 años. Porque en lugar de bajar del 0,659 al 0,646, lo habrían dejado en el 0,605, que era en la posición en la que se encontraba hace 4 años. La pasada legislatura, el equipo de gobierno no paró de escuchar por parte de la oposición que éramos la ciudad con el IBI más alto de toda la provincia, dato que es absolutamente falso y que se puede comprobar perfectamente. De estas ciudades que voy a nombrar, solo las más importantes, después de Puerto Llano, porque Puerto Llano es la ciudad más importante de la provincia, no cabe ninguna duda. De estas ciudades que voy a nombrar, todas tienen el IBI más alto que Puerto Llano, y estoy hablando de las ciudades con mayor número de población. He omitido los municipios con menos de 1.000 o 5.000 habitantes. Miguelturra, Valdepeñas, Tomelloso, Daimiel y, por encima de todos, siendo la 4ª capital de provincia del país con el IBI más alto, Ciudad Real. Solo Manzanares y Alcázar de San Juan, como ciudades consideradas con una población importante, tienen el IBI más bajo que Puerto Llano. Estas ciudades lo que hacen es prestar unos servicios, que es lo que se supone que se debe hacer con la recaudación de los impuestos a nuestros vecinos y vecinas. Por lo tanto, yo creo que con esta medida que ustedes toman hoy, con la bajada del 2%, nos están dando la razón al anterior gobierno municipal, PSOE, Izquierda Unida, que tuvo que tomar, como digo, una medida impopular, pero necesaria para evitar un mal mucho mayor. Yo pongo como ejemplo siempre lo que yo pago de IBI y les voy también informando que vayan preparando para años posteriores, cuando tengamos el debate de tasas y ordenanzas fiscales, que tengan ese dato con el suyo, porque siempre me gustaría saber a quién beneficia más o menos estas medidas. Yo pago 345 euros de IBI, una vivienda que yo creo que es término medio en la ciudad de Puerto Llano, y este 2% me va a suponer 7 euros de ahorro anuales, lo que suponen 58 céntimos al mes. Con eso no me da ni para la barra del pan de un día. Por lo tanto, yo creo que los bolsillos de nuestros vecinos y vecinas no se van a ver compensados y no van a notar ninguna mejoría ni absolutamente nada. Se queda en el titular, el equipo de gobierno baja el 2% del IBI y, bueno, pues yo creo que es más importante el prestar unos buenos servicios, que es lo que supongo que se exigen en las ciudades que antes he comentado de nuestra provincia, que no en el que nos ahorremos 58 céntimos al mes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manchón. Señor Canal. Gracias, buenos días. Lo primero me gustaría empezar con dos cosas. El Gobierno no habrá decidido nada, el Gobierno habrá propuesto, porque tendrán que esperar a ganar la votación y a que la votación salga adelante, porque ustedes no tienen mayoría absoluta como pasaba antes, como para poder ya decidir o decir que se ha decidido. Y señor Manchón, no sea usted tan pesimista con lo de que el equipo de gobierno baja, porque al final les va a inflar más el ego de creer que están disfrutando de una mayoría absoluta cuando no es así. Dicho lo cual, lógicamente en política hay que ser consecuente. Una parte del programa electoral de Vox pues era la reducción del IBI para todos los puertollanenses. No vamos ahora a echarnos atrás con la propuesta que presenta el Partido Popular y que es coincidente con la que nosotros llevábamos en nuestro programa. A la hora de explicarla, cuando en algún momento me hacían preguntas los periodistas durante la época de campaña, lo primero que insistían que tendría que ser una bajada gradual, porque a nadie se nos ocurre, señor Manchón, si del IBI obtenemos buena parte de los ingresos que vienen para la ciudad, bajarla de golpe. Se hará progresivamente, o esa es la idea que defenderá Vox, que se vaya haciendo de manera progresiva a medida que las cuentas del ayuntamiento lo puedan permitir. Si el señor Gómez no lo ha explicado en mayor cuantía o en mayor extensión, pues probablemente es porque tampoco tiene mucho más que explicar. De la recaudación del IBI, que cualquier ciudadano puede consultar en el presupuesto del
del año que es público, pues vamos a dejar de recaudar un 2%, en torno a unos 300.000 euros, cosas así. ¿Que puede suponer solo 7 euros para su vivienda? Pues para la mía debe suponer más o menos lo mismo, porque pago más o menos la misma cuota que usted, pero tenga en cuenta que no se ha tocado ni el IBI de características especiales, ni se ha tocado el IBI agrario. Lo único que se toca es el IBI de características urbanas puras. Es poco, pero es un gesto. Es decir, tenemos una población que sí, el ayuntamiento ha podido sufrir un plan de ajuste, que sí, ha sufrido un gobierno que se ha tragado una pandemia y un gobierno que se ha tenido que tragar luego el encarecimiento por la guerra de Ucrania, pero que merece ya empezar a notar que las cosas empiezan a cambiar o que las cosas van un poco mejor. Es decir, estamos pasando del optimismo que pedían ustedes cuando hablábamos la oposición y nos quejábamos, pues a lo que desde el punto de vista de vos creemos que necesita ahora mismo el pueblo, que es recuperar la esperanza. Si la esperanza llega a base de una bajada, aunque sea inicial y testimonial del IBI, que cumple la promesa de 2 partidos, pues no entiendo que no sea viable y que no sea factible. Y probablemente ni a usted ni a mí, afortunadamente, 7 euros al año no solucionan la vida, ni 58 céntimos al mes, pero le aseguro que hay gente que sí se puede comprar una barra de pan con 58 céntimos al día. En definitiva, y teniendo en cuenta que es una medida coincidente con lo que nosotros llevábamos en nuestro programa, que nos parece lógica porque no es una bajada de golpe, sino progresiva, y que consideramos que es buena para la ciudad, y aunque luego si hay réplica intervendré, nuestro voto será favorable a la medida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Canal. Señor Muñiz. Señor Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y todos. Saludos, además, porque hoy estreno mi intervención en este pleno, de lo cual me siento especialmente orgulloso y honrado, y espero estar a la altura de lo que los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Llano esperan del Grupo Municipal Socialista y hoy de mi intervención. Hoy nos ha planteado el señor Gómez la propuesta de modificar la ordenanza fiscal número 1, la que regula el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI. De tal modo que en el artículo 1, como nos decía, en cuanto a los tipos de gravamen, se plantea que quedará fijado el gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles en el 0,646%. Es decir, que se reduce el tipo nada menos que 13 milésimas. Antes, como ya se ha destacado, estaba en el 0,659%. Y como bien se ha explicado en los que me han antecedido, esto va a suponer un ahorro medio por familia en Puerto Llano de 7,5 euros al mes. Señor Ruiz, para este viaje no hacían falta alforjas. Lo primero que haré será bajar el IBI. Nos repitió usted en campaña hasta la saciedad, entre otras cosas, con la promesa de reducir el IBI, pretendía, supongo, diferenciarse de su adversario en política tributaria. Con un gobierno del PP y con un gobierno de derechas, los puertollaneros supuestamente vamos a pagar menos impuestos. El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Ese ha sido su mantra. Es el mantra de la derecha española. Yo creo que hay varias cuestiones que necesitan ser explicadas. La primera, el que no está justificado aprovechar un pleno extraordinario para meter una modificación de asuntos de orden común, como es una modificación de ordenanzas fiscales que podría haberse llevado perfectamente al mes de octubre en un pleno ordinario. Pero en todo caso esto es una cuestión de formas. La cuestión segunda y la más importante es la irrelevancia de la medida para el bolsillo del ciudadano. En mis cuentas, 22 céntimos de euro por vecino y mes de ahorro. La media la hemos hecho para que nos entendamos todos, teniendo en cuenta que en Puerto Llano puede haber, hemos calculado una media de 3 ciudadanos o 3 vecinos por vivienda. Es decir, si repercutimos el ahorro al número de ciudadanos, serían 22 céntimos al mes
por vecino. En contraste, y aquí está lo importante, con el impacto sobre los ingresos globales del Ayuntamiento para el 2024. No son 300.000. Señor Canal, 201.500. Menos de ingresos en el capítulo 1. Efectivamente, un 2% menos si lo calculamos sobre los 10,2 millones de euros aproximadamente de recaudación previstos en concepto de IBI urbano, según los presupuestos. 201.500 euros menos de ingresos. Ahí sí que hay un impacto. Y los ciudadanos deben saber que con estos 201.500 euros que se dejan de ingresar, se puede pagar, por ejemplo, la totalidad del programa 33000 de cultura, que incluye personal, actividades culturales, encajeras, pousseau, disculpar mi francés, folclore, colaboración Semana Santa, colaboración personal, patronal, Club Manchego de Fotografía. Este capítulo solamente cuesta 202.902 euros, prácticamente lo mismo que se va a dejar de ingresar. O podríamos pagar, por ejemplo, casi la totalidad del programa 33210 de archivo y biblioteca, que incluye sueldos de personal, prensa, revistas, libros, otras publicaciones, actividades de biblioteca y archivo, adquisición de fondos. 210.014 euros cuesta al Ayuntamiento de Puertollano, a los ciudadanos de Puertollano, este capítulo. Fíjense, se podía pagar 2 veces o 2 años los costes de los museos, que incluye sueldos de personal, actividades del museo, premios, inversiones en maquinaria. El Museo de Cristina García Rodero, 101.742 euros cuesta este capítulo. Más de la mitad podíamos pagar de los costes del programa 33401, que incluye los costes del auditorio, sueldos, reparaciones, mantenimiento, e incluye las subvenciones a las bandas de música como AMC, la Sinfónica, San Miguel Arcángel. 357.537 euros cuesta este capítulo. Son solo unos ejemplos. Pero díganos, señor Ruiz, ¿sobre qué partidas del presupuesto del próximo año va a recortar usted esos más de 200.000 euros que dejará de ingresar el ayuntamiento y que además ya nos anticipa que no es el primer recorte, que habrá más? Cultura, biblioteca, museos, auditorio, festejos, del programa de garantía de empleo más 52 para personas mayores de 52 años, como su nombre indica, de los talleres de empleo quizá. ¿Está justificada esa merma en la recaudación a cambio de 20 céntimos de euro más al mes en el bolsillo de los ciudadanos? Mire, señor Ruiz, la gestión de los recursos públicos marida mal con la demagogia de campaña. Ahora no estamos en la prédica. Los ciudadanos le han elegido a usted para repartir el trigo. Hágalo con rigor y con seriedad. Todo el ruido que han hecho antes y después de la convocatoria de este pleno con la bajada del IBI ha sido eso. Mucho ruido y pocas nueces para el ciudadano. Señor Ruiz, su bajada del IBI, cuidado, que ha sido el parto de los montes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Señor Gómez. Ahora, bien. Muchas gracias por sus apreciaciones. Al señor Manchón y al señor Sánchez, que más o menos han argumentado lo mismo. El señor Canal, muchas gracias por su apoyo y comprensión en la línea que estamos trazando de bajar impuestos. Efectivamente, ante la arenga política que acaba de hacer el señor Sánchez sobre si la derecha lo que quiere es que el dinero esté en la calle y la administración no recaude, entonces los servicios públicos no se costean, le puedo decir que ante eso lo que nosotros proponemos es gestión, gestión y gestión. ¿Y sabe usted lo que es la gestión? Pues se lo voy a decir. Mira, la gestión es que con el dinero que realmente se necesita para mantener los servicios públicos se gaste con cabeza y con profesionalidad. ¿Sabe usted lo que significa eso? ¿Sabe usted lo que significa eso? Pues significa
que hay una cantidad de gasto superfluo, que sin deterioro ni menoscabo de los servicios básicos, que no le quepa la menor duda a los ciudadanos de Puerto Llano, no van a decaer y no se van a sustraer y no va a haber ninguna falta de inversión en todo lo que usted ha desglosado, ni mucho menos, pero sí vamos a ajustar y vamos a optimizar el gasto como realmente se corresponde a los gestores, nos corresponde a los gestores. Independientemente de las arengas políticas o de las ideologías políticas, usted y yo podremos estar de acuerdo en muchas cosas, seguro, pero también le puedo decir que la voracidad de recaudación a veces no va de la mano de la calidad de los servicios prestados. Se puede recaudar menos y se pueden mantener los servicios e incluso incluirlos siempre y cuando se garantice la gestión eficiente de la recaudación y el dinero público. Por mi parte no tengo más que decir. Muchas gracias, señor Gómez. Decirle al señor Sánchez que evidentemente no vamos a dejar de pagar ninguno de los capítulos que usted ha expresado. Vamos a seguir pagándolos, no se va a quitar ni un duro de lo que se está gastando actualmente en cultura, en servicios. Simplemente gestionar y dejar de tirar dinero como vienen haciendo ustedes en los últimos 44 años en este ayuntamiento, y se lo vamos a demostrar día a día con transparencia, y ustedes se van a dar cuenta que se estaba tirando el dinero y que este dinero no tiene que estar para gastar en eventos que se van a seguir realizando. Este dinero tiene que estar en el bolsillo del ciudadano, como hemos venido diciendo durante los últimos días. Señor Manchón. Gracias, señor presidente, que creo que se ha adelantado a la arenga. Usted cierra el turno. Señor Gómez, la verdad que está muy bien, pero eso luego hay que demostrarlo. Y aquí estaremos la oposición para ver si durante estos 4 años es verdad o no. Señor Canal, no tienen mayoría, pero buena defensa le ha hecho al señor Gómez. O sea que va por buen camino. A lo que vamos, que es lo importante. Sobre la bajada del IBI. El Grupo Municipal de Izquierda Unida en campaña electoral abogaba por la congelación. ¿Por qué? Porque sabemos de las necesidades del ayuntamiento y de las dificultades. Desde luego, lo que sí puedo decir bien claro es que en la pasada legislatura no había absolutamente ningún gasto superfluo. El dinero no se tiraba ni se derrochaba. Es más, de haber sido así, ustedes estarían en el gobierno municipal con un plan de ajuste. Repito, un plan de ajuste que habría terminado como poco el mes pasado. La buena labor de las personas que nos sentamos aquí del pasado gobierno PSOE Izquierda Unida hizo que ese plan de ajuste lo eliminásemos un año antes. Por lo tanto, yo creo que gastos superfluos ninguno. Buena gestión, buena gestión y rigor a la hora de ejecutar las partidas presupuestarias. Y también puede dar fe en este caso el señor Canal, que era miembro de la oposición en la pasada legislatura. Por lo tanto, seguimos defendiendo que esta bajada pues no va a suponer absolutamente nada para el bolsillo del ciudadano. Que ustedes quieren hacerla, bienvenida sea, nosotros no nos vamos a negar a ello. Creemos que la prestación de servicios es mucho más importante que la bajada del 2% y bueno, no quiero tampoco adelantar mucho más porque en el siguiente punto creo que vamos a ir por los mismos derroteros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manchón. Señor Canal. Gracias, señor presidente. Señor Manchón, le aseguro que no pretendía hacer defensa del señor Gómez, sino defensa de la medida, aunque haya tenido que usarlo a él como parte del argumento. Señor Sánchez, la verdad es que lo del parto de los montes lo hemos tenido que buscar porque ni la señora Gómez ni yo sabíamos lo que era, pero parece ser que es cualquier cosa insignificante y ridícula que sucede cuando se esperaba algo grandioso e importante. Todas las cosas grandiosas han comenzado con un pequeño paso y han comenzado con algún gesto. La Revolución Francesa comienza porque se acaba el pan en las panaderías de Francia y las madres no quieren que sus hijos pasen hambre. Y unos 4 años después, pues Luis XVI perdía la cabeza en la guillotina. Ya lo he dicho en la anterior intervención, nuestra idea era y es
que la bajada del IBI sea progresiva, pero si no se empieza a bajar no va a haber tal progresividad porque no se da inicio a que se pueda llevar a cabo lo que se había prometido en campaña. Las promesas electorales son algo más que llenar un panfleto o algo más que calentar la cabeza a la ciudadanía durante 2 semanas. Es una declaración de intenciones que los que luego nos sentamos en este salón de plenos pues tenemos que hacer lo posible por cumplir lo que hemos prometido. Se lo dijo usted en el debate de I+ Televisión, señor Muñiz, no sé si se acordará cuando eso, que le dije que si de verdad creía que era la única solución posible para no bajar los impuestos, el hecho de que no hubiera otra solución cuando podía ser la de gestionar o la de administrar de otra forma. Creemos sinceramente que hay que iniciar la bajada del IBI. Lógicamente habrá que estar vigilantes, lógicamente, para que no repercuta luego en la pérdida de otras partidas importantes, pero no perdamos de vista una cosa. Algunas de las partidas que ustedes han citado, pues las aprovechan algunos ciudadanos o una parte de los ciudadanos. La bajada del IBI, aunque sea testimonial, aunque sea inicial, aunque sea el inicio del camino, va a repercutir en los bolsillos de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Canal. Señor Sánchez. Gracias, señor presidente. No es nada trivial la merma que en los ingresos globales de este ayuntamiento supone dejar de ingresar más de 210.000 euros a cambio de un ahorro medio del IBI, como ya hemos dicho, de algo menos de 8 euros al año por vivienda. Este señor Gómez, gastos superfluos, o señor Ruiz, entiendo que se pueden reducir gastos, se pueden reducir servicios. Hombre, un gasto superfluo, no sé si se refiere usted, por ejemplo, a los 300 euros de gasto en el catering que se gastaron, 3.000, en el catering de la toma de posesión de este grupo municipal que hoy gobierna nuestro ayuntamiento. Mire usted, no nos sorprende, no nos ha sorprendido su intento de trampear, de hacer este trampantojo sobre la promesa electoral de reducir los impuestos. Como tampoco entendemos la urgencia, como hemos dicho ya antes, de la convocatoria de este pleno, sino lo entendemos como la manera de intentar justificar ante los ciudadanos esa promesa que usted decía de que a la semana de gobernar bajaré el IBI. Evidentemente ya ha quedado absolutamente claro y constatado que hasta el 1 de enero de 2024 no empezará a devengarse la bajada que hoy a todas luces va a ser aprobada tras escuchar ya los anticipos de las manifestaciones del señor Canal, y que en cualquier caso no se recaudará seguramente hasta el mes de, me parece que julio es cuando se recauda, octubre es cuando se recauda del 2024, es decir que realmente el efecto sobre el bolsillo del ciudadano, esos 20 céntimos al bolsillo del ciudadano, no van a llegar hasta el mes de octubre del 2024. Ya decía que es un trampantojo, por no decir una tomadura de pelo a los puertollaneros y puertollaneras, si su promesa, su mantra, ese mantra de la ultraderecha más que de la derecha española que usted ha hecho suyo, con ese R que R de la bajada de impuestos, consiste en esto. Mire usted, con sus cuentas no pretendan contarnos un cuento. Mire usted, señor Gómez, eso de que los impuestos son de izquierdas, eliminarlos es de derecha, yo creo que esa es una de las mayores mentiras del relato conservador. Bueno, pues lo reitero. Los impuestos son la herramienta fundamental para el funcionamiento de la democracia. El bajar los impuestos, si fuera el mérito número 1 de cualquier gestor público, pues evidentemente todo el mundo nos hubiéramos puesto a bajar los impuestos cada vez que nos ha tocado gobernar. No, señor, no engañemos a la gente. Los impuestos son la herramienta fundamental para el funcionamiento de la democracia y suponen la principal fuente de ingresos, no lo olvidemos, para el presupuesto público con el que se financia el progreso, por lo que se financia el ofrecer a los ciudadanos los bienes y servicios que reciben de las administraciones públicas y que van dirigidos al bienestar social, al bienestar común, al bien común. Solo con los impuestos se ayuda a reducir la desigualdad y se dota de mayor progreso a la sociedad de un país, de cualquier
país. Por lo tanto, la distribución de la riqueza, la progresividad, efectivamente, que pague más quienes más tienen, y la rendición de cuentas, la buena gestión, efectivamente, la eficacia y la eficiencia en la gestión, está detrás de cualquier principio ideológico, de nuestros principios ideológicos, en relación con los impuestos. Esos son los impuestos para la izquierda, y yo creo que también para el resto de las fuerzas democráticas, o de los grupos o de los partidos democráticos. Mire usted, señor Canal, decía usted que había tenido que consultar el significado de la expresión. Lo encontraré. El parto de los montes. Eso es. Se lo voy a decir. Es una cita de Samaniego. Ya la he encontrado. Samaniego que pues escribía fábulas basándose en Esopo y en otros. La tradición de Esopo decía: después que con bramidos espantosos infundieran pavor a los mortales, estos montes que al mundo estremecieron, un ratoncillo fue lo que parieron. Hay autores que en voces misteriosas, estilo fanfarrón y campanudo, nos anuncian ideas portentosas, pero suele ser a menudo ser el gran parto de su pensamiento. Después de tanto ruido, solo viento. El parto de los montes, de Félix María Samaniego, un tocayo suyo. Nuestro voto en este asunto ni siquiera va a ser en contra. Nos vamos a abstener. Y lo vamos a hacer porque evidentemente de nada sirve oponerse a su decisión, supuestamente, de poner 20 céntimos en los bolsillos de los ciudadanos el año que viene, como usted propone. Nos vamos a abstener, eso sí, porque la medida que implica esta reducción va a suponer no disponer de 201.000 euros para ser invertidos en bienes y servicios que ayudan a mejorar la calidad de vida de los puertollaneros y puertollaneras. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Señor Gómez. Sí, simplemente una apreciación, señor Sánchez. Creo que ha sido usted quien ha puesto en boca mía lo que yo no he dicho. Yo no he dicho que bajar impuestos sea de derechas y subirlos sea de izquierda. He dicho que la responsabilidad que tenemos todos los gestores es que los impuestos se optimicen y se gestionen adecuadamente. Entendemos que si no se gestionan adecuadamente habrá que hacerlo, y ese margen de beneficio que tienen los impuestos una vez bien gestionados debe repercutir en la ciudadanía, que para eso es su dinero, y no por ello el bajar impuestos, como se ha comentado anteriormente, supone que los ciudadanos van a dejar de percibir ningún servicio en absoluto, y para ello estaremos no solamente vigilantes, sino consecuentes con la medida que hemos tomado. Y si se pueden bajar más, que entendemos que sí, se irán bajando, vigilando que no solamente los servicios dejen de prestarse, sino que se incrementen. Muchas gracias, señor Gómez. Recordarle al Partido Socialista que evidentemente los impuestos se pueden bajar si se sabe gestionar un presupuesto municipal y una ciudad. Ustedes han demostrado que no han sido capaces de gestionar bien esta ciudad. Ustedes han generado la deuda que tiene esta ciudad y por la cual ustedes han tenido que subir los impuestos. En los últimos 4 años han subido un 9% el IBI. Y nosotros comenzamos hoy a bajar el 2% y el año que viene bajaremos otro 2% si podemos. Depende cómo estén las cuentas. Nosotros sabemos gestionar y le vamos a demostrar a ustedes cómo se gestiona una ciudad. Hay que recordar que, evidentemente, decía el señor Manchón, hemos salido de plan de ajuste. Un plan de ajuste que hay que recordarle a los ciudadanos la deuda que ha generado este equipo de gobierno. Una deuda que venimos atrasando por la mala gestión de este equipo de gobierno y del Partido Socialista durante los últimos 44 años.
Con lo cual, esto es un gesto, pero es un gesto y una realidad. Nosotros lo que decimos lo cumplimos, va a haber transparencia y no vamos a mentir al ciudadano. Si os parece, empezamos a votar. Votos a favor de la propuesta de la modificación de la ordenanza fiscal número 1, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, se aprueba la propuesta. Pasamos al orden del día número 2, propuesta para la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal número 5, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía. Tiene la palabra el señor Gómez. Bien, se da cuenta del expediente de modificación número 5, como ha dicho el presidente, de la ordenanza fiscal. En este sentido, antes que nada, pues tengo que leer la enmienda del portavoz del Grupo Popular, don Juan Sebastián López de Verdonces, sobre la Comisión de Información de Hacienda. La ordenanza modifica, bueno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de Entidades Locales, Juan Sebastián López de Verdonces, portavoz del Grupo Municipal Popular, formula la siguiente enmienda al dictamen relativo a la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana. En el punto tercero de la propuesta del acuerdo debe decir: tercero, vigencia y comunicado. La ordenanza fiscal modificada entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 7/85 de bases del régimen local, debiéndose remitir certificación de este acuerdo a la Administración del Estado, Subdelegación del Gobierno y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a los efectos oportunos establecidos en la legislación vigente. Por lo tanto, el impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana, comúnmente conocido como plusvalía, se encarga de gravar el incremento del valor de los terrenos que se producen principalmente en la compra de bienes en la compra-venta de los bienes. Como es conocido por todos, durante estos últimos años no se han producido incrementos en estas operaciones comerciales, sino todo lo contrario, dando lugar a un decremento en estas compraventas y suponiendo pérdidas para el ciudadano, que además tenía que pagar este impuesto. Ante esta situación y tras la modificación de la ley, este equipo de gobierno quiere aún así rebajar este impuesto, estima conveniente hacerlo para que se pueda producir un ahorro y que dichas operaciones sean menos gravosas de lo que anteriormente suponía. Por ello, se propone modificar el tipo de gravamen aplicable a la base imponible, que actualmente es del 28%, reducirlo al 21,5%. Como ya se ha explicado con la anterior ordenanza, la aplicación de esta modificación tendrá repercusión al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez. Señor Manchón. Gracias, señor presidente. Un apunte antes de entrar a debatir un poquito sobre el asunto que nos trae el Pleno. Acaba de decir usted que no van a mentir a la ciudadanía, pero también ha dicho que la deuda es por este equipo de gobierno. Debe usted retroceder, señor Ruiz, y además sé que usted es conocedor de lo que acaba de decir, debe retroceder varias legislaturas hasta el año 2011 para la aprobación del plan de ajuste. Y en esa legislatura, ni en la anterior, 2007-2011, Izquierda Unida era parte del equipo de gobierno. Por lo tanto, ya le digo que ese dato que ha dado usted o ese comentario que ha hecho no es cierto. Entrando a debatir sobre el asunto que nos compete en el Pleno, el tema de la plusvalía, pues es en definitiva una declaración de intenciones de las políticas del Partido Popular en Puerto Llano. Eliminar un impuesto que favorece a quien más tiene, a quien puede vender una vivienda y sacar un beneficio de él, a costa de una menor recaudación para el ayuntamiento y en definitiva una merma en los servicios municipales. No voy a entrar tampoco mucho en debate de lo que se va a recaudar, se va a dejar de recaudar. Es verdad el informe que nos pasó la señora interventora sobre datos negativos en el pasado ejercicio, en el año 2022, pero que a consecuencia, sobre todo, de las modificaciones de los vaivenes en la ley a nivel nacional y de, sobre todo, falta de personal en el Ayuntamiento de Puerto Llano para poder ejecutar esta y otras medidas,
pues va a suponer que no se recaude el dinero que se tiene que recaudar, que se está comenzando a recaudar en este año 2023 y que, como digo, va a suponer una merma en la mejora de los servicios municipales. Si de verdad ustedes quieren mejorar la ciudad, si de verdad su intención es mejorar los servicios de la ciudad, no hagan, como les he dicho en el punto anterior, política de titular y aumenten la plantilla municipal para que den valor y prestigio a los servicios que desde el Ayuntamiento de Puertollano se ofrecen y que le den valor y prestigio a los impuestos que los ciudadanos y ciudadanas pagamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manchón. Señor Canal. Gracias, señor presidente. Bueno, pues efectivamente tenemos que debatir sobre la plusvalía, que probablemente si se ojea alguna publicación en Internet, incluso por parte de juristas, se le define como uno de los impuestos de esos que son considerados, entre comillas, injustos, ¿vale? Porque es pagar por algo que ya hemos pagado cuando hemos comprado y tenemos que volver a pagar cuando estamos vendiendo. Es la re-recaudación o uno de esos ejemplos de re-recaudación. Partiendo además de una situación en las cuales, como bien ha dicho el señor Manchón, las cuentas que nos ha pasado la señora interventora, la recaudación de nuestro ayuntamiento en este impuesto pues está en negativo. Es decir, no estamos recaudando o no se ha recaudado lo que se debería haber recaudado. Hay que empezar a romper una brecha porque si no, esto va a parecer ya más la carrera de San Jerónimo que el Ayuntamiento de Puertollano y no estar ya tanto entre derecha, izquierda, derecha. Esto, pues cada uno viene aquí con su opinión. Vamos a dejar de ubicarnos, las ideas las traemos cada uno claro, pero vamos, no hace falta estar en todas las intervenciones poniéndonos en un sitio o en otro. La plusvalía, pues si se puede bajar un 30%, beneficiará a algunas personas. No creo, señor Manchón, por desgracia, que en Puertollano haya grandes propiedades o grandes inmuebles que vayan a obtener un beneficio abismal, sobre todo teniendo en cuenta la caída de los precios que llevamos soportando, que va paralela con la caída de la población en los últimos años. Entonces no creo que esto vaya a ser, se tenga que vender la imagen de que la plusvalía vaya a ser para que se beneficien los ricos. Probablemente sea simplemente para que quien venda su vivienda, a veces obligados a abandonar nuestra ciudad por no haber encontrado las expectativas laborales o sociales que esperaban, pues no tengan que hacer un desembolso extra. Con lo cual no creo que vaya a ser un impuesto que solo favorezca a las clases altas de Puertollano, que lástima que se tirara el Gran Teatro, porque si no estaríamos viendo todo el día, según su opinión, a los pasajeros de primera del Titanic allí, que yo no veo pasear por Puertollano hasta la fecha. En cualquier caso, nos parece una medida razonable y nuestro voto será a favor también. Muchas gracias, señor Canal. Señor Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Señor Canal, me quiero aclarar una cuestión muy rápidamente, puesto que he sido yo el que ha hecho alusión a izquierda y derecha más veces en lo que ha transcurrido de pleno. No es una cuestión menor. Y además, por cierto, usted ha citado a la Revolución Francesa. Pues a la Revolución Francesa me voy a referir yo cuando hablaba de las ubicaciones precisamente de izquierda y derecha. La tradición de la Revolución Francesa es la que estableció la posición de los grupos políticos en función de si eran conservadores, eran de izquierdas, eran de derechas, perdón, o eran, bueno, progresistas o de izquierdas. La izquierda allí quedó establecida en la Asamblea Francesa y esa tradición se sigue respetando prácticamente en todo el universo occidental y civilizado. Yo no sé por qué, señor Ruiz, ha roto usted esa tradición en este ayuntamiento, cambiando el orden en el que se ha sentado siempre a la izquierda y a la derecha respecto a la mesa, respecto al observador. Bien, yo creo que además es un momento, ya que ha salido a colación al asunto, para reclamar de nuevo esa posición histórica en esta también asamblea, como en todas las asambleas de las democracias occidentales. Y señor Canal, también me voy a referir a usted, antes de hacer mi exposición. Impuesto injusto, dice usted, que es la plusvalía. No, señor, la plusvalía no es el que está citado por ese
esa cita de juristas a la que usted alude como un impuesto injusto. Plusvalía, aunque sea el nombre vulgar o común al que le damos al impuesto que hoy nos trae aquí, es justamente eso, es una plusvalía, es decir, ha habido una ganancia y el impuesto es sobre la ganancia. Creo que usted se refiere al impuesto de transmisiones patrimoniales y de sucesiones, que es otra cosa, no es lo que estamos discutiendo aquí. Bien, nos trae de nuevo, en este mal convocado, como ya he dicho antes, pleno extraordinario, una segunda propuesta para modificar ahora la ordenanza fiscal número 5, la que regula el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, y lo que se modifica es el artículo 9, en el que se propone que la cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo del 21,5%. Así de escueto y de breve es la propuesta que ustedes nos hacen. Pero tiene calado, esto tiene mucho calado. Y no me voy a extender mucho, lo voy a intentar resumir porque la mayor parte de los argumentos ya se han expuesto en el anterior punto. Miguel Ángel Ruiz también bajará la plusvalía urbana en un 30%, porque considera que tiene que haber menos impuestos y más dinero en el bolsillo del ciudadano. Publicado en Mi Ciudad Real, en La Tribuna, en Lanza Digital, estos días de atrás. Discúlpeme, señor Ruiz. En mi pueblo, que también es el suyo, decimos para la ocasión, y vuelta la burra al trigo. Ahora es la bajada que usted plantea es de 8,5 puntos básicos, de 30 a 21,5% en el tipo a aplicar a la base. Esto es muy técnico. Ahora lo simplificaré. No nos dice, señor Ruiz, lo que se ahorra el ciudadano de a pie con esta medida. Claro que el ciudadano de a pie, en su mayoría, se va a enfrentar a la venta de una vivienda una vez o ninguna en su vida. ¿Cuántas veces vendemos una vivienda o heredamos un terreno o casa de naturaleza urbana a lo largo de la vida? Mire, yo con estas canas solamente me ha pasado una vez. Y fue antes del 2021. Porque si hubiera sido en ese año o después, no hubiera pagado nada. Porque precisamente a partir del 2021 no se paga nada por este impuesto si no se obtiene una plusvalía, una ganancia. Pero lo que esta medida y este impuesto representa, creo que requiere una explicación. Según las declaraciones del propio alcalde en prensa, esta medida va a suponer un recorte de ingresos del 30% a aplicar en la previsión total inicial de unos 700.000 euros, cierro comillas, es lo que usted señalaba. Sabia es esa estimación, señor alcalde. O debería decir, sorprendente adivinación. Cuando en los presupuestos de los 6 últimos años, 2018, 19, 20, 21, 22 y 23, que pueden consultarse en el sitio web de este ayuntamiento, aparece de manera reiterada impuesto sobre el valor o sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, plusvalía, para entendernos, sin posibilidad de cuantificar. Les remito a todos a los presupuestos a los que he hecho referencia y hagan una pequeña búsqueda. Terrenos de naturaleza urbana. Se lo dirá. Lo encontrarán 6 veces en los 6 presupuestos. Enhorabuena, señor Ruiz. Ha sido usted capaz de superar la imposibilidad de cuantificar esa recaudación y además de imposibilidad de recaudarlo por nuestra actual interventora y de quienes la antecedieron. Altos funcionarios y acreditados ecónomos que anunciando una cifra de lo que va a suponer su recorte, 700.000 euros de minoración, lo que vamos a dejar de ingresar, que representa el 30% de lo que se recaudaría, tal que así, señor Ruiz, yo hago las cuentas y digo, ¡eureka! 2.333.333,33, periódico en el 33 euros, es la cantidad que acierta el señor Ruiz que ingresaremos en 2024. Es un simple cálculo.
sobre 700.000 euros, eso es lo que supuestamente vamos a ingresar de ese impuesto. No, los 700.000 euros que usted dice que no se van a ingresar representarían, en este caso, el 30% ese importe. No, pero en cualquier caso, anote la cifra, señora interventora, 6 años de indeterminación y por fin el señor Ruiz ha cuantificado, lo ha adivinado. 2.333.333.000, usted se lo voy a explicar, para que vea que no estoy diciendo ninguna falsedad. Disculpe la chanza, y sirva además para aliviar un poco el calor, que hoy, por cierto, está funcionando muy bien el aire acondicionado, que en esta sala suele haber otras veces. Enhorabuena. Lo cierto es que, a la vista de la contabilidad de este ayuntamiento y consultado el servicio de intervención, la determinación de las cantidades a ingresar por este concepto, también, probablemente causa de esa imprevisibilidad, están pendientes de actualizar, debido al retraso acumulado en la resolución de un buen número de expedientes que sobre la gestión de este impuesto existen en este ayuntamiento. Así, los datos más aproximados de los que podemos dar cuenta, datos que nos da intervención, son los siguientes. Previsiones de ingresos, 600.000. Derechos reconocidos netos, 1.796.174. Recaudación neta, 1.258.426. Pendientes de cobro a 31 de diciembre, 537.748. Total, 2.392.174 euros. Casi acierta, señor Ruiz. Casi acierta. Pero falta un dato que también aparece en el presupuesto, en la misma línea en la que estoy leyendo estas cifras. Dice, exceso de la previsión, 1.196.174 euros. El 50% de exceso en la previsión. Entendemos, por tanto, que con una previsión de ingresos de 600.000 euros más una recaudación de 1.258.000 y lo pendiente de recaudar, 537, habría unos ingresos por este concepto de 2.392.000. Pero, si no existiese ese exceso, como existe ese exceso, la previsión será de 1.196.000. Por lo tanto, le voy a corregir la cifra. Los ingresos esperables en el capítulo de plusvalía en el 2023 son 1.196.000 euros. Por lo tanto, su 30% de bajada podría suponer un impacto, una minoración en el presupuesto del 2024 de 350.000 euros, es decir, justo la mitad de lo que usted decía a los ciudadanos en prensa. Y yo me alegro y lo celebro. El Grupo Socialista, Municipal Socialista, lo celebra porque para fortuna de todos los puertollaneros y puertollaneras, van a ser solo 350.000 euros los que se van a dejar de ingresar si este impuesto, como también la modificación de este impuesto, como también parece que va a suceder, queda aprobada en este pleno. Lo decían antes los que me han antecedido, creo que el señor Manchón, que el impacto que puede tener sobre un ciudadano de a pie estaría entre 0 y 500 euros, quizá una sola vez en su vida, o quizá ninguna, si vende su vivienda. En contraste con los ingresos que hemos dicho que no se van a recibir en este ayuntamiento, 350.000 euros menos de ingresos en el capítulo 1, otros 350.000 euros menos para el 2025, otros para el 2026 y de nuevo para el 2027. Espero que de momento podamos parar ahí. Volvemos a preguntarle, señor Ruiz, ¿qué cosas y de quiénes y de qué bienes y servicios va a prescindir usted? Ya sé que me va a decir que de ninguno, porque ustedes son unos gestores de sobresaliente, de cum laude. Tendrán que demostrarlo durante los próximos 4 años. Con ese 1.400.000 euros que también vamos a dejar de ingresar en esos 4 años, se podrían hacer muchas cosas. Porque, señor Ruiz, van a ir al bolsillo de algunos ciudadanos, de los que venden viviendas, no una vez en su vida, sino varias, y a veces varias, y los que venden muchas viviendas, y los que venden muchas veces viviendas, que a verlos, haylos. Y desde luego, esos no son los ciudadanos de a pie, no son la mayoría de los ciudadanos. Hay que decírselo, y miro en este caso a la Cámara para decírselo a los ciudadanos. Esta minoración del impuesto va a beneficiar
a los que más tienen. No hemos descubierto nada. Tenemos un gobierno, efectivamente, señor Canal, de derechas, que justamente hace política de derechas, señor Ruiz. No voy a insistir en qué partidas del presupuesto va a impactar, va a afectar usted para corregir o para compensar esa reducción. Vuelvo, y termino con esto, a insistir que lo único que han hecho con estas dos medidas, IBI y plusvalía, ha sido ruido. Señor Ruiz, ruido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Tiene la palabra el señor Gómez. Ahora. Bien, bueno, dos cosas breves. Vamos a ver, señor Manchón. Me congratula que diga que es que la plantilla municipal no está suficientemente dotada y por lo cual no se van a recaudar, no van a ser capaces de recaudar. Le puedo asegurar que estamos en ello, pero también le voy a decir que bueno, pues que ustedes tienen una RPT desde hace meses congelada y que podría haber solucionado este problema y no sé qué es lo que ha pasado, tendrán que explicarlo, ¿verdad? Bien, en cuanto al señor Sánchez, pues decir que, bueno, volvemos otra vez a la ideología, ¿no? Pero aquí, de luego, yo no estoy para hablar de ideología, pero le voy a decir una cosa, señor Sánchez, des una vuelta por Puerto Llano y verá la cantidad de cientos de pisos y locales que se venden continuamente. O más bien todo lo contrario, cientos de pisos y locales donde pone se vende. Meses y meses y meses que ya están viejos los letreros de se vende porque no se vende nada. Yo creo que efectivamente la mayoría de los ciudadanos que somos clase media, trabajadores, como todos, algunos de extremísima derecha, otros de progresistas de izquierda, pero le puedo asegurar que que no voy a entrar en ese juego. Lo único que le voy a decir es que a mí también me ha pasado con usted. Yo vendí una vivienda heredada de mis padres y no he hecho otra operación en mi vida. Bueno, sí, otra más porque me cambié de vivienda, pero no era para incrementar mi patrimonio, sino para cambiar de vivienda porque cambiaba de localidad. Y le puedo decir que me pareció injusto que ese impuesto me parece absolutamente injusto, pero no porque yo sea perteneciente a ningún lobby de venta de vivienda, ni soy, ya le digo, un ciudadano normal, pero me parece injusto, me parece tremendamente injusto, porque esa vivienda ya se ha pagado, si la compraron sus padres o después usted, ya ha pagado lo suficiente y sigue pagando el IBI correspondiente. Y no se preocupen, vuelvo a repetir, no se preocupen, no se van a disminuir los servicios públicos, por eso no se van a disminuir, es una cuestión de concepto y de creencia, nada más. Muchas gracias, señor Gómez. Señor Manchón. Gracias, señor presidente. Pues, señor Gómez, yo le explico brevemente por qué la plantilla está como está y la RPT no se aprobó, porque en el equipo de gobierno no imponemos. Se propuso una RPT que elaboró una empresa con la cual no contaba la mayoría de la plantilla el favor de la mayoría de la plantilla del ayuntamiento municipal y no se impuso, porque tiene que haber negociación y tiene que haber consenso. Por supuesto, es complicado que haya unanimidad, sobre todo en una plantilla de alrededor de 400 o 350 trabajadores y trabajadoras. Pero lo que sí debo advertirle es que si no hay consenso y si no hay un acuerdo de la mayoría de la plantilla del Ayuntamiento de Puerto Llano, el Grupo Municipal de Izquierda Unida no aprobará la RPT que supongo que ustedes serán capaces de traer a este ayuntamiento. Por lo tanto, esa es la merma que tenemos. La otra es el plan de ajuste con el que ustedes no se han encontrado. Imagínense que salimos a correr una maratón y algunos vamos con una mochila cargada de piedras por 10 kilos y otros salen pues con unas zapatillas a estreno y con un equipo de última moda. Pues entenderán que los que vamos con la mochila o los que hemos tenido esa mochila hemos tenido más dificultades en esa maratón que ustedes, que van a encontrarse un camino mucho más despejado. Volviendo al tema de la plusvalía, repito, y además le doy la razón al señor Canal, es verdad que no habrá beneficio para una inmensa mayoría, no, se van a beneficiar muy pocas personas de esta medida, pero sí lo que va a haber es una merma y un perjuicio para una gran mayoría.
de vecinos y vecinas de nuestra ciudad que lo que necesitan son unos servicios a la altura de una ciudad como Puertollano. Hemos trabajado mucho, nos hemos esforzado mucho para que no hubiese esa merma, a pesar del lastre que teníamos económico en el Ayuntamiento de Puertollano, y ustedes parece, por mucho que lo digan, eso se tendrá que demostrar durante 4 años, que no va a haber absolutamente ninguna merma, pero es más, quien más lo va a padecer es precisamente quien más lo necesita. Decía en el anterior punto el señor Canal que hay personas que esos 50 céntimos de ahorro del IBI mensual les da para la barra, pero lo que a lo mejor necesitan esa familia que tiene que comprar una barra de pan y apenas tiene dinero y esos 50 céntimos le vienen muy bien, es que haya unos servicios sociales o una política social en el ayuntamiento que le pueda solucionar el enorme problema que puede tener o que pueda atravesar esa familia, que haya unas políticas de empleo que le puedan solucionar el enorme problema que puede suponer para una familia no tener empleo. Eso es lo que nosotros venimos a denunciar hoy aquí con la bajada de estos 2 impuestos, el del IBI. Bueno, pues ustedes ya han visto que ha salido adelante. Estamos seguros que también va a salir adelante, pero en este ya les anticipo que no van a contar con el voto a favor del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Gracias. Muchas gracias, señor Manchón. Señor Canal. Gracias, señor presidente. Señor Manchón, es que volvemos a lo mismo. Obliga usted a un binomio que no tiene por qué ser así. Estamos como en las clases de matemáticas cuando nos decían en COU que si A implica B, no A implica no B. Bueno, es que bajar los impuestos no tiene por qué ir seguido de manera inmediata y en la misma cantidad y en el mismo porcentaje y en el mismo momento de una pérdida de los servicios que preste el ayuntamiento, porque habrá que dar una oportunidad para ver cómo se gestionan esos servicios pasada ya esta era que hemos dejado atrás. La anécdota de la votación, si me la conocía, lo que nunca llegaba a encontrar es lo que se estaba votando y por qué a partir de ahí unos quedamos a la izquierda y otros a la derecha. Pero vamos, teniendo el contexto de la Revolución Francesa, seguro que era guillotinar a alguien. No sabemos quién se situaría a la izquierda y quién a la derecha. Eso es lo de menos. Sabe usted que incluso en la Cámara de los Comunes no hay asiento para todos los parlamentarios. Se tienen que quedar de pie en la rejilla y se sientan cuando van a intervenir. Creo que eso no tiene... Me refería, sí, ciertamente ya sobre el impuesto de sucesiones. No lo calificaría como el impuesto de sucesiones, es, prácticamente un crimen contra cualquier ciudadano, pero sí me refería a que la plusvalía la veía y la veo como un impuesto injusto. Ha dicho usted lo de vuelta a la burra al trigo, esto es más manchego y esto sí me lo sé, no lo tengo que buscar. Como lo ha dicho usted ya 2 veces, dice que el pleno de hoy, el pleno extraordinario, está mal convocado. Supongo que a lo que hará referencia será los 2 puntos a lo mejor que estamos, porque el pleno, dado que viene bajo una modificación de créditos, y le puedo asegurar que en la anterior legislatura asistía a varios de ellos, pues sí que está convocado con carácter extraordinario dentro de lo que cabe. Y puede que la pérdida o la ganancia que vaya a tener alguien con la reducción de la plusvalía sea de 500 euros una vez en su vida cuando venda una vivienda. Pero bueno, es que las administraciones no debemos tener ese afán recaudatorio y hay que tratar lo que se pueda corregir, se tiene que tratar de ir corrigiendo. Y si no, hay una cosa que se llama rectificar, que dicen que es de sabios y que se puede aplicar teniendo el sentido común, que también dicen que es el menos común de los sentidos. Y ya lo último, señor Sánchez, dice que aquí hay algunos que venden muchas veces y muchos inmuebles y tal. Dice usted que a ver los haylos. Yo le digo la segunda parte, que lo difícil es encontrarlos. Si lo encuentra usted alguno, me lo dice más que nada por saber por dónde se mueve ese hipotético mercado negro de la plusvalía, que parece que es lo que está echando para atrás a mis compañeros de la oposición a la hora de votar la medida. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Canal. Señor Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Señor Canal, no es efectivamente un pleno trampeado
por la propuesta de la modificación de crédito, si no lo es por incluir como extraordinario los dos puntos que efectivamente ya nos hemos referido a ellos y a la innecesidad de traerlos hoy aquí, si no es solamente para blanquear las promesas electorales que el señor Ruiz hacía con tanta insistencia de que iba a bajar inmediatamente el IBI que llegara al poder. No lo puede hacer, como ha quedado demostrado, y que por lo tanto podía haberse planteado esa modificación en las ordenanzas fiscales en el mes de octubre, que es cuando hubiera tocado en condiciones normales. Ni son tampoco extraordinarias las bajadas que nos ha propuesto el señor Ruiz en el impuesto, salvo, como hemos explicado ya antes, ese trampantojo en el que lo hemos descubierto, señor Ruiz, de querer beneficiar a los que más tienen. Malo sería, en cualquier caso, hacerlo, si no contradictorio. No sería contradictorio cuando lo hace un gobierno efectivamente de derechas, a conciencia. Pero peor sería si no tenía usted conciencia de que la medida que estaba proponiendo o que está proponiendo va a beneficiar efectivamente solamente a los que más tienen. Yo no lo sé si usted, con esta medida no pensada lo suficiente, a quien quiere dar gusto es a los puertollaneros y puertollaneras o a sus hooligans. Quizá estos que insisten permanentemente en el ejemplo que nos está dando desde el primer día. Mire usted, si su promesa de gobernar para todos, de gestionar desde el sentido común, intentando desmarcarse, de las posiciones más radicales del partido que le sostiene, déjeme que le diga que ha empezado muy mal, haciendo suyo ese mantra, como ya he insistido, de la derecha más radical, con ese mal traído discurso, perdóneme que insista, de la bajada de impuestos o de poner el dinero en el bolsillo de la gente. Si su promesa consistía en esto, señor Ruiz, permítame que le diga, vaya cagada. Mire usted, vamos a votar en contra de esta propuesta. Y no porque estemos en contra de ahorrar unos euros al ciudadano de Puertollano. A ese ciudadano que quizá una vez o dos en su vida venda una vivienda, como nos decía el señor Gómez, y obtenga alguna ganancia con ello. Y el impuesto sería sobre la ganancia que obtiene, no sobre la venta de la vivienda. Si obtiene ganancia, ya lo hemos explicado antes, porque si no la obtiene, y no olvidemos que en Puertollano, desgraciadamente, desde la crisis financiera hasta hoy, todavía no se han recuperado lo suficiente los precios de la vivienda y se está vendiendo por debajo del valor de compra. Por lo tanto, la mayor parte de las operaciones de venta de vivienda que se hacen en Puertollano están exentas de plusvalía, no están pagando plusvalía. Vamos a votar en contra y me dirijo a usted. No, me voy a dirigir ahora, como decía antes, a todos los ciudadanos. Los que puedan estar siguiendo, no lo sé, no tengo conocimiento de este pleno, porque con ello estamos preservando con nuestro voto en contra un principio básico del funcionamiento de las instituciones, señor Ruiz, y de los gobiernos democráticos. Sostener con impuestos justos, equitativos, señor Gómez, progresivos, el funcionamiento libre y democrático de las propias instituciones, para proveer de bienes y servicios que ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En eso consiste gobernar. Cada vez que se recortan impuestos, señor Canal, señor Ruiz, se recortan prestaciones. Y cuando esto sucede, los que pierden siempre, señores de la derecha, son los más desfavorecidos. Votamos en contra de la medida, señor Ruiz, porque es demagógica, es tranfullera, es irrelevante, es hueca, hinchada y pomposa. Nuestro voto en contra, señor Ruiz, se sostiene en nuestros principios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Señor Gómez. Sí, como siempre, brevemente, señor Manchón, simplemente decirle que
que efectivamente hemos heredado unas cuentas con el plan de ajuste, bueno, fuera del plan de ajuste, pero lo cual me congratula, por supuesto. Ya hablaremos en el siguiente punto sobre la modificación presupuestaria, que es lo que supone su gestión, la suya o la de sus compañeros en los anteriores gobiernos, que nos limitan el presupuesto por una serie de cuestiones de deudas que todavía tiene este ayuntamiento y no son baladíes. Por otro lado, señor Sánchez, ya que usted sigue con su planteamiento de derecha e izquierda, le voy a decir una cosa. Mire Madrid, mire Andalucía, que efectivamente están bajando impuestos y no creo que haya más gente en el paro, al contrario, la economía está subiendo, las inversiones están subiendo, etcétera. Pero le voy a decir una más. Mire Portugal. Portugal es un gobierno de izquierdas. A lo mejor deberían de mirar ahí, porque Portugal, todos sabemos que adopta una política, y no creo que sean sospechosos del ultraliberalismo, keynesiano, etcétera, etcétera. No. Portugal es un gobierno de izquierda, pero todo el mundo cree que están gobernando con sensatez económica, independientemente de las diferencias ideológicas. Por lo tanto, bueno, cada vez que usted traiga aquí el mantra de derecha e izquierda, ricos y pobres, etcétera, pues no le quepa duda de que cada vez estaremos más armados argumentariamente para hacerle ver lo contrario o para contestarle lo contrario, independientemente de que entraremos en algunas cosas, estaremos de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez. Recordarle al señor Sánchez que, a diferencia de ustedes, lo que nosotros proponemos y decimos lo cumplimos. Yo creo que hasta en la oposición siguen siendo demagogos. Este pleno no está mal convocado. Este pleno se convoca porque, como ustedes saben, tenemos que llevar una modificación de crédito. Y no hay nada más extraordinario para los vecinos de Puerto Llano que bajarle los impuestos, aunque ustedes solo quieran subírselos. Porque su incapacidad de gestionar durante estos años ha demostrado que para poder seguir viviendo necesitan que los ciudadanos de Puerto Llano paguemos más. Y nosotros, evidentemente, no estamos en esa política. Vamos a seguir bajando impuestos. El dinero lo tienen que tener los ciudadanos de Puerto Llano. Y siguen siendo demagogos. Este pleno extraordinario, como se va a demostrar en el siguiente punto, es una modificación de crédito que ustedes tenían que haber llevado antes de julio y no la han hecho. Es una mala gestión y le podemos decir, y se verá en el siguiente punto cuando debatamos, en qué están haciendo ustedes con el dinero. Le vuelvo a decir que todos los números que nos ha contado, que se los estudie bien y que se lea mis declaraciones. Yo en ningún momento he dicho que se vayan a bajar 700.000 euros. En ningún momento esas declaraciones no son así. Eran unos ingresos previstos de 700.000 euros. Con lo cual, si usted multiplica 700.000 por el 30%, evidentemente no tiene nada que ver los números que usted nos ha contado. Y si se miran los presupuestos, y más que los presupuestos, si se mira lo que hemos recaudado en los últimos 6 años, como decía, verá que los números que nos ha contado no tienen nada que ver a todo lo que ha dicho. Siguen siendo demagogos y faltan a la realidad y a la verdad. Este año, en el 2023, que usted dice que no había nada presupuestado, hay 100.000 euros presupuestados en plusvalías. Con lo cual, antes de venir a un pleno, por favor, le ruego que se estudien bien los datos. En el pleno de 2023 hay 100.000 euros en plusvalía. Con lo cual, dejen de ser demagogos y digamos a los ciudadanos cuál es la realidad y cuál es la situación y a qué nos vamos a dedicar en los próximos 4 años, que es a mejorar nuestra ciudad, ya que nuestros ciudadanos tengan más dinero en su bolsillo. Procedemos a la votación. Votos a favor de la propuesta para la aprobación de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 5, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Muy bien, pasamos al tercer punto del orden del día. Propuesta para la modificación de tarifas de servicio de transporte público de viajeros de uso general. Tiene la palabra el señor Gómez. Sí, bien, esta propuesta en teoría debe ser sencilla, ¿no?, de debatir. Esta modificación únicamente consiste
en la prórroga del descuento del 50% en los abonos transportes que se venía realizando desde el año pasado. Durante este mes de junio, el Gobierno sacó la continuidad de este programa que está beneficiando al ciudadano en el ahorro de su billete del transporte urbano. Por lo tanto, la propuesta es continuar con dicha subvención. Muy bien, gracias, señor Gómez. Señor Manchón. Gracias, señor presidente. Pues sí, tiene poco debate, sobre todo cuando vamos a traer un punto en el que se propone la prórroga de algo que trajimos el equipo de gobierno la pasada legislatura, que era la bonificación del 50% del transporte urbano, con el pago del 30% gracias al Gobierno de la Nación, al Gobierno progresista de la Nación, y el aporte del 20% gracias a que conseguimos eliminar el plan de ajuste y, entre otras cosas, podíamos invertir en la ciudad. Por lo tanto, poco debate porque nos alegramos que el actual equipo de gobierno proponga la prórroga, ya que se aprobó a principios de año hasta el mes de julio, hasta el verano, y esto supone pues que durante todo el año 2023 el coste del billete de autobús al ciudadano sea de 40 céntimos. Promoviendo así la movilidad sostenible, reduciendo el impacto medioambiental y la reducción de CO2 a la atmósfera, y creando pues un sistema de comunicación y de transporte más eficiente y efectivo en nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manchón. Señor Canal. Gracias, señor presidente. Pues poco debate, ciertamente. Esta medida ya se ha traído otras veces al Pleno y nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos siempre. Nos podremos equivocar, acertaremos, pero lo que votamos es lo que creemos que es bueno para los ciudadanos de Puertollano, y lógicamente nuestro voto será para su gobierno pues el mismo que le dimos al anterior gobierno cuando presentó la medida. Será un voto afirmativo, nada más. Muchas gracias, señor Canal. Señor Sánchez o señora Mazarro. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que esta propuesta que hoy se trae al Pleno para mantener durante lo que queda de año la bonificación ya existente del 50% en el transporte urbano colectivo, aplicando descuentos en los abonos y títulos multiviaje, es acertada y positiva para nuestra ciudad. Con esta medida se hace extensivo a la ciudad de Puertollano una vez más un paquete de ayudas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, vinculado a la condición de que el Ejecutivo local asuma el 20% adicional de esta rebaja, aumentando considerablemente el beneficio de cara a la ciudadanía. No en vano, esta bonificación tiene el doble objetivo de aliviar la carga de las economías familiares al tiempo que fomenta el uso de un transporte urbano colectivo más sostenible, seguro, económico y que en el caso de Puertollano está obteniendo los resultados que se persiguen. De hecho, desde que se comenzaron a aplicar estas bonificaciones, primero el 30% y posteriormente el 50%, el uso del bonobús ha crecido en torno a un 70% respecto a los 3 años anteriores, superando incluso los datos prepandemia. Todas estas cuestiones nos permiten comprobar que la movilidad sostenible tiene cada vez mayor calado en nuestra ciudad y que medidas como, por ejemplo, esta que hoy nos ocupa, fomentan el cambio a un modelo de transportes más seguro y sostenible que el vehículo particular, acorde con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, sin olvidar el ahorro que supone para las familias y personas usuarias. Nos congratulamos al comprobar que el actual equipo de gobierno da continuidad a las políticas del Gobierno de España y a las que el anterior equipo de gobierno socialista no dudó en sumarse, adhiriéndose y poniéndolas en marcha buscando recursos que las hicieran posible cuando ni tan siquiera estaban contemplados en el presupuesto municipal, con la finalidad de contribuir a que en nuestra ciudad disfrutemos de un transporte urbano más asequible, pero sobre todo poniendo en el foco a las personas de Puertollano y la positiva repercusión que tiene para el conjunto de la ciudadanía. En Puertollano, además de esta medida promovida por el Gobierno central, hay que poner en valor el hecho de que en este ayuntamiento los anteriores gobiernos socialistas han mantenido las mismas tarifas del servicio de transporte urbano desde el año 2014. Por todo lo expuesto, y como no podía ser de otra forma, el sentido del voto del Grupo Municipal Socialista será favorable. Muchas gracias, señora Mazarra. Señor Gómez. Ay, disculpa. Yo creo que era mío. Muy bien, nada, bueno, pues me congratulo, nos congratulamos todos de que estemos completamente de acuerdo en esto y simplemente decir que efectivamente con la bajada de impuestos
no lleva, y esto es un ejemplo, no lleva aparejada ninguna bajada de prestaciones. Se mantendrá el 50% y además, si se puede, se incrementará. Muchas gracias, señor Gómez. Pues pasamos a la votación, si os parece. Votación para la propuesta para la modificación de tarifas de servicio de transporte público de viajeros de uso general. ¿Votos favorables a la propuesta? Perfecto. Pues pasamos al cuarto punto del orden del día. Propuesta para la designación de representantes de la corporación en distintos órganos colegiados. Tiene la palabra el señor López. Gracias, presidente. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Buenos días. Propuesta de nombramiento de representantes de la corporación en distintos órganos colegiados. Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, nombrar a los representantes de la corporación titulares y suplentes en los órganos colegiados que se señalan a los miembros de la corporación que en cada caso se indican. Para el Consejo de la Empresa Mixta Aguas de Puertollano, el alcalde, presidente, don Miguel Ángel Ruiz Rodríguez. Concejal, don Andrés Gómez Blanco. Concejal, don Félix Canal Calderón. Concejal, doña Esther Mora Meneses. Y los técnicos municipales, don Javier Barquilla Álvarez y don Pedro Vidal Blanco Juárez. Para el Patronato Municipal de Deportes, alcalde presidente sería don Miguel Ángel Ruiz Rodríguez, concejal vicepresidente don Javier Trujillo González, como concejal suplente don José Antonio Barba Alañón. Por el Partido Socialista, su concejal sería don Manuel Sánchez Caballero, y como suplente doña Estefanía Sanz Ávila. Por Vox, don Félix Canal Calderón sería el concejal y su suplente doña María Esther Gómez Hervás. Y por Izquierda Unida, don Jesús Manuel Manchón Sierra. Para la empresa municipal del suelo, el alcalde presidente don Miguel Ángel Ruiz Rodríguez, don José Antonio Barba Lañón, don Andrés Gómez Blanco y doña María Castellano Morcillo como concejales del PP, como concejales del PSOE doña Ana Belén Mazarro Torres y don Ceiz Ijazi Quiles, y por Vox doña María Esther Gómez Hervás, terminando con don Jesús Manchón Sierra como concejal de Izquierda Unida. Para el consorcio de Emergencia Ciudad Real, el concejal sería don José Antonio Barba Alañón y su suplente don Juan Sebastián López Verdonces. Para el consorcio de RSU, de Residuos Sólidos Urbanos, sería doña Coral Rodríguez Duque y como suplente doña Inmaculada Amaro Pico. Para el patronato de la Fundación Fuente Agria sería don Miguel Ángel Ruiz Rodríguez, el representante del ayuntamiento, y para Fundescop el presidente sería don Miguel Ángel Ruiz Rodríguez, como concejal por el Partido Popular doña María Castellanos Morcillo. Por el PSOE estaría Casto Sánchez Gijón, por Vox doña María Esther Gómez Hervás y por Izquierda Unida el señor Jesús Manuel Manchón Sierra. Se le traslada el presente acuerdo a las referidas entidades y a las personas anteriormente designadas, ordenándose que por la Secretaría General de este Ayuntamiento se prosigan los trámites oportunos para la efectividad y cumplimiento del mismo, debiéndose formalizar escritura pública de nombramiento en el supuesto que así se establezca en los estatutos o normativa de aplicación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Señor Manchón. Gracias, señor presidente. Pues en realidad no debería haber debate alguno, pero sí que hay una cuestión que además hice ya saber al grupo de portavoces de este ayuntamiento y al señor alcalde, que es que no aparezco como consejero en la empresa mixta de Aguas de Puertollano, habiendo sido expresada mi intención de continuar siéndolo. En un principio pensaba que era un error. Ayer me dijeron que era motivo de estatutos, pero bueno, yo quiero recordarle al señor alcalde o hacerle conocedor, porque a lo mejor no lo conoce, que la pasada legislatura, cuando comenzó la misma y se propusieron los consejeros, presidía la señora alcaldesa, por entonces doña Isabel Rodríguez, estaba don Félix Calle y doña Ana Carmona por el Partido Socialista,
estaba el señor Alejandro Llanos por Ciudadanos y estaba yo por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, porque habíamos manifestado nuestra intención de formar parte del mismo. Por lo tanto, eran 4 concejales y, en este caso, la alcaldesa presidenta. Más adelante, la portavoz del Partido Popular, doña María Antonia Berlanga, también solicitó entrar en el Consejo de Aguas, y en este caso creo que fue la señora Ana Carmona quien causó baja, manteniéndose 4 concejales en el mismo consejo. Y más adelante, cuando el señor Félix Calle pues prestó baja en el servicio, fue sustituido por la señora Noelia Caballero. Por lo tanto, entiéndase la abstención del Grupo Municipal de Izquierda Unida hasta que se pueda solucionar este hecho. Gracias. Muchas gracias, señor Manchón. Señor Canal. Nada, señor presidente. Señor Muñiz. Simplemente, como hemos comentado con el secretario, no tenemos ningún problema, si se puede, que en el siguiente pleno, ahora como traemos esta propuesta, se aprueba esta propuesta y en el siguiente pleno pues aprobamos su incorporación. No tenemos ningún problema en eso. Muchas gracias. Pues pasamos a votar la propuesta. Votos a favor de la propuesta para la designación de representantes de la corporación en distintos órganos colegiados. Votos en contra. Abstenciones. Bueno, muchas gracias. Pasamos al punto 5 del orden del día. Propuesta para la aprobación del expediente de modificación de créditos número 16/2023 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Tiene la palabra el señor Gómez. Muy bien, bueno, pues ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no existe crédito o es insuficiente el vigente, y dado que el Ayuntamiento dispone de remanente líquido de tesorería, se hace precisa la modificación de créditos de dicho presupuesto bajo la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Bien, paso a resumir todo lo más brevemente posible, porque la lista es larga y pormenorizada, en qué consiste esta propuesta de modificación de expediente para poder dar servicio y respuesta a las necesidades que han ido surgiendo y que ustedes son perfectamente conocedores, porque todas estas necesidades pues vienen por supuesto, no han surgido este mes, vienen heredadas y lógicamente hay que dar respuesta. La presente modificación pues influye o tiene alcance en diferentes áreas de la corporación, del ayuntamiento, y básicamente consiste en 2 tipos de modificación. Uno que se llamaría de créditos extraordinarios, es decir, dotar de crédito a partidas, proyectos que no tenían crédito, que no estaban dotadas, y otras que son suplementos de crédito, que son incrementar crédito a partidas que sí que tenían y que se hace necesario incrementarlos porque o bien no se han podido licitar o se han quedado cortas de presupuesto y que son absolutamente necesarias. Es decir, que estamos en el mes de prácticamente finales de julio y que es absolutamente necesario, si queremos llegar a ejecutar todas las partidas y todos los proyectos, empezar con ello ya. Todos sabemos que los trámites administrativos son los que son y nos gustaría que fueran más rápido. En algunos casos sí que tendremos que activar más y acelerar la maquinaria administrativa, y en otros pues son los tiempos, los plazos, etcétera, y los que son, y que no podemos agilizarlos más en algunos casos. En otros casos pues probablemente se podrían haber agilizado antes. Paso a explicar brevemente de una forma digamos muy sucinta y muy focalizada a las grandes partidas en qué consiste esta modificación de crédito. Básicamente el crédito extraordinario que he comentado inicialmente de nuevas dotaciones tiene un alcance de 687.372,14 euros, y básicamente de esos 667.000 euros, básicamente casi la totalidad, es decir,
5.722 van para pagar una sentencia de una expropiación de terrenos, el famoso caso Daya o caso, o como quieran llamarle. Ya se habían hablado 211.943 en una primera estimación, pero el justiprecio correspondiente en su día pues fue reclamado por los propietarios, la justicia les ha dado la razón, es sentencia firme y, repito, hay que abonar 687.372. Yo ya me he congratulado antes, y así se lo he dicho al señor Manchón, de que se hubiera ya salido del plan de ajuste, pero estamos en un plan de ajuste encubierto todavía. En segundo lugar, en la parte de suplementos de crédito, es decir, aquellos proyectos que necesitan más presupuesto, pues fundamentalmente también, desgraciadamente, hay otra sentencia Jomar, para completar una sentencia en contra del ayuntamiento a pagar de 53.465 euros, que ya habían sido abonados parte de ellos, y faltan aproximadamente, no, exactamente 21.854,76 euros. Bien, luego hay, bueno, pues una serie de servicios, partidas, etcétera, que lo tienen ustedes en la documentación y que yo creo que, bueno, no tiene mayor relevancia que yo lo repita aquí. Sí que hay una partida también importante por su cuantía, que son 500.000 euros de intereses del préstamo a largo plazo que tiene concedido este ayuntamiento con diferentes entidades bancarias. 500.000 euros provocado por el incremento del Euribor, del interés, y que por lo tanto hay que hacer frente a esos pagos. También por su cuantía tenemos, todos sabemos que hay una sentencia firme que bueno, pues ahí el ayuntamiento a día de hoy debe 7,6 millones de euros de capital, la sentencia también de unos terrenos que en su día se expropiaron. De los 7,6 millones vamos a adelantar 1 millón, aparte del plan de pago de 300 y pico mil euros que había consignados según la sentencia. Vamos a adelantar el pago de 1 millón de euros para reducir de 7,6 a 6,6 millones de euros para los próximos ejercicios. Básicamente, salvo alguna cuestión que ustedes consideren que relevante, entiendo que esto es fundamentalmente el destino básico y fundamental, sobre todo en cuanto a cuantía de esta modificación, que en total supone más de 3 millones de 200.000 euros. 3 millones exactamente 327.248 euros con 67. Muchas gracias, señor Gómez. Señor Manchón. Gracias, señor presidente. Me decía el señor Gómez que mirase la economía de Madrid, que mirásemos la economía de Andalucía para ver cómo gestionaba el Partido Popular. Pues mire, entrando rápidamente en lo bueno que tiene los medios digitales, que entramos rápidamente y podemos ver que tras las elecciones el Ayuntamiento de Madrid publica los datos. 10.000 niños se quedan sin plazas públicas en las escuelas infantiles. Eso es recorte de servicios. También podemos ver cómo la magnífica gestión del señor Almeida cerró el año 2022 con un déficit de 357 millones de euros, los primeros números rojos en 12 años. Esperemos que la política de titular no lleve a Puerto Llano a errores pretéritos, errores de los que puedo decir tranquilamente que no fue responsable el Grupo Municipal de Izquierda Unida, igual que podría decir que en caso de que llegase durante esta legislatura alguna otra sentencia, no se le debería achacar al equipo de gobierno actual. Entenderán ese paralelismo. Adelantar 1 millón de euros es lo que, en este caso, más chirría, porque en realidad esta modificación de crédito, como bien ha dicho el señor Gómez, era una modificación que tenía preparada el antiguo o el anterior equipo de gobierno, que por plazos, de nuevo, por falta también de personal humano, pues no se le puede pedir a la gente que haga
más allá de lo que de lo que puede hacer. No se le puede pedir un sobreesfuerzo al sobreesfuerzo que ya realizan para sacar adelante el Ayuntamiento de Puerto Llano. No se pudo traer antes de la finalización de la pasada legislatura, pero al final esto es una modificación de crédito que tenía preparada, como digo, la anterior corporación, el anterior equipo de gobierno. Una partida es la que he comprobado que falta, y como estoy seguro que vendrán nuevas modificaciones de crédito, ya sean extraordinarios o suplementos de crédito, sí le pedirían que tengan en consideración esta propuesta, que es la partida de ayuda a domicilio a falta de entrega del informe por parte del Departamento Técnico, para que se pueda cubrir todas las horas que estaban aprobadas por parte de la Junta, sobre todo, como digo, en defensa de las personas que más lo necesitan, en este caso el colectivo de personas dependientes de nuestra ciudad. Por lo tanto, el voto del Grupo Municipal hubiese sido a favor de esta modificación de crédito si no hubiesen incluido ustedes ese 1 millón de euros en un plan de pagos que ya está aprobado, que no es porque se vaya a reducir 1 millón de euros esa deuda o nos podamos ahorrar unos euros de intereses, sino que es porque ese 1 millón de euros no va a ser destinado a la mejora de servicios y a la ciudadanía en nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manchón. Señor Canal. Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, el problema de las modificaciones de crédito es que vienen tantos epígrafes que con algunos pues está 100% de acuerdo y con otros está más en desacuerdo, aunque nos lleve un pelín de tiempo. Pero bueno, lógicamente el incremento de los 25.000 euros para la Fundación Fuente Agria, cuya aportación por parte de este ayuntamiento no se había revisado desde el 2014, pues lógicamente nos parece estupendo. Nos resulta un tanto chocante que tenga que venir ahora, en julio, el concierto de Manu Carrasco, que estaba publicado ya en prensa y adelantado por el anterior concejal de festejos desde marzo de este año. Entonces, algo que, vamos, tiempo habría habido ya de haber, en las modificaciones de crédito que se hicieron, de haberlo solucionado y no tener que dejar la decisión a la actual corporación, que se podía haber visto antes. Nos parece bien que se invierta más en cultura. La iluminación del auditorio, pues bueno, no tenemos otra opción. Fue una cosa que ya se votó en su día. Había una parte que estaba subvencionada y ahora pues nos toca poner la nuestra. Y bueno, pues también llama la atención la partida para medio ambiente, que es bastante elevada, llega a los 366.901 euros. Pero bueno, que nos parece bien, dado que hace referencia a cumplir con impuestos de nueva creación sobre los vertederos, o la orden de incineración por parte de la Fiscalía, la reforma del punto limpio, que si estuviera aquí el señor López seguro que se alegraría un montón, era uno de sus caballos de batalla, o la adquisición de una pluma, o renovar los invernaderos de la Nacional 420. Efectivamente, como ha dicho el señor Gómez, hay un informe de tesorería que necesita 500.000 de euros más para pagar los intereses del préstamo que tenemos, lo que tiene el ayuntamiento, por la subida de los precios de interés. Una solicitud imperiosa y urgente, cito textualmente, fechada 25 de mayo de 2023, de 6.050 euros para poner en marcha el TPV del pago de tributos, y pues unos 11.000 euros que se van para el vallado de la Virgen de Gracia en el lado del instituto. Fechado también o firmado también la solicitud el 23 de mayo de este año. Nos ha llamado un poco la atención lo de los 10.000 euros en las atenciones protocolarias. No sé si es que vamos a recibir a mucha más gente que hasta ahora, porque vamos, tampoco, pero vamos, dentro del monto no es exagerado. Y luego pues viene desgraciadamente esa bola que venimos arrastrando desde hace años, atada a la cadena, ¿no? La expropiación de terrenos, 600.000 euros,
que nos obligan a pagar, más los intereses que se tengan que devengar legalmente desde 2019, junto a ese 1 millón de euros que se adelanta de la sentencia de la anualidad firme y esos 21.000 euros que quedaban pendientes de otras resoluciones judiciales. Son casi 3.400.000 euros lo que tenemos que aprobar, lo que hay que dar salida. Y bueno, en principio, visto que muchas de las cosas han sido dejadas por el anterior equipo de gobierno, que algunas de ellas van a fines que no se pueden discutir, reposición de vallas, colaboración con Fuente Agria, y que otras pues han sido declaradas o solicitadas por los propios servicios técnicos de la Casa, haciendo una valoración en conjunto, votaremos a favor de la aprobación del suplemento de crédito. Muchas gracias, señor Canal. Señor Muñiz. Muchas gracias, señor Ruiz. Vamos al punto de modificación de crédito extraordinario. Esta modificación de crédito, como todos ustedes han puesto encima de la mesa, es verdad que ya viene del equipo anterior, cierto, y el señor Ruiz lo sabe porque en las reuniones que mantuvimos previo a que él fuera el alcalde, uno de los documentos que yo le di fue la modificación de crédito, que consistía en un documento en el cual se recogían todas las necesidades que hasta ese momento tenía el ayuntamiento y en las cuales o no había crédito suficiente o había necesidad. Yo se lo expliqué al señor Ruiz y le di incluso un papel con la especificidad de cada una de las partidas presupuestarias. En total eran 2.400.000 y pico, no llegaba a 2,5 millones. Esto se ha incrementado en 1 millón de euros más porque ustedes han decidido poner otro 1 millón más de una sentencia que tocaba pagar al año que viene, porque el plan de pagos de las sentencias está acordado con los jueces, con los respectivos juzgados en su momento, que no lo he acordado yo, sino que cuando se proclamaron esas sentencias hubo un acuerdo entre los juzgados y los ayuntamientos. Entonces, ese adelantamiento de sentencia, bueno, pues mientras haya dinero se puede adelantar. Es verdad que el dinero, estos 15 millones que hay de remanente de crédito, se pueden gastar, bueno, hasta un límite, hasta si hay suficiente cash en ese momento o no, pero en la contabilidad existen 15 millones de remanente líquido de tesorería, con los cuales se pueden hacer modificaciones de crédito. Para que se hagan modificaciones de crédito tienen que pasar dos cosas. Una, que haya dinero en el remanente de tesorería, como que hay 15 millones de euros, y otra, que no haya regla fiscal. Y este año no hay regla fiscal porque el Gobierno central ha suspendido la regla fiscal. Por eso se puede hacer este remanente de esta modificación de crédito. Si no, no se podría hacer. Entonces, como había necesidad de hacerlo, este expediente de crédito no se preparó ahora, ni muchísimo menos, se preparó antes, porque como les digo, yo cuando hice el traspaso con el señor Ruiz, ya le di un documento con todo esto bien especificado. Ya digo, quitando ese 1 millón de euros que ahora han añadido. Eran necesidades que había en distintos servicios y necesidades que van apareciendo de forma imperiosa, que no quiere decir que de aquí a que termine el año no puedan existir más, por supuesto que sí. O sea que lo de la modificación de crédito es un mecanismo que es correcto y que lo hemos usado muchas veces cuando ha habido necesidades, igual que se está usando ahora, se puede usar en otras ocasiones. Mi compañero, el señor Sánchez, antes cuando decía lo del pleno, no lo decía precisamente por la modificación de crédito, lo decía porque los impuestos, el IBI y la plusvalía son cuestiones ordinarias, no extraordinarias. Entonces, da igual que se traigan a este pleno, porque concretamente el IBI hasta el 1 de enero del 2024 no entra en efecto. Da igual que se apruebe hoy, que en septiembre, que en octubre, da lo mismo, porque hasta el 1 de enero del 24 no entra en efecto. Entonces, eso es lo que quería explicar antes el señor Sánchez, no por la modificación de crédito, que me parece muy correcta y además no solamente que nos parece correcta, sino que no será la última, posiblemente de este ejercicio, seguramente que no sea la última, pues porque van surgiendo necesidades imperiosas y no hay suficiente crédito. Ustedes acaban de explicar que los intereses bancarios han cambiado y la tesorería de esta casa ha hecho un informe diciendo que es necesario
incrementar la partida que había para intereses bancarios, porque los intereses bancarios, como todos sabemos, el Banco Central ha ido subiendo los intereses y hay una necesidad imperiosa de pagar más de lo presupuestado por eso. Entonces hay que modificar esa partida de crédito. O sea que este es un mecanismo que existe y que se puede poner a disposición del Pleno como se hace. Me parece además muy correcto. A mí lo que me hubiera gustado es que ese 1 millón de euros que se incrementa esta partida de los 2 millones a 3,5, que se pusiera al servicio de la ciudadanía, no del pago de una sentencia. Por nuestra parte, vamos a apoyar esta modificación de crédito porque efectivamente es una parte que teníamos, ya es una parte que les hemos pasado nosotros. No se ha hecho antes, pues por motivos que todo el mundo conoce, porque esto es una cosa viva. Y es tan viva como que desde abril estaban preparadas algunas partidas, pero no todas las necesarias. Y luego con las elecciones, pues lo lógico es hacerlo antes o después. Entonces, hacer una modificación de crédito en abril o marzo, que era cuando iba a empezar la campaña electoral, pues parecía una cosa un poco absurda, porque a lo mejor el nuevo equipo de gobierno, sea quien fuere, necesitaba cambiar cuestiones y por eso se dejó, no por otra razón. Así que nuestro voto, el voto del Partido Socialista, va a ser favorable a esta modificación de crédito. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Muñiz, y gracias por la explicación de lo que es una modificación de crédito. Señor Gómez. Sí, solamente una apreciación. El hecho de adelantar 1 millón, como todo el mundo sabe, cuando tiene una hipoteca, adelanta un parte del principal. El hecho de adelantar 1 millón de euros no significa que, bueno, pues que si fuera a interés cero, pues no tendría sentido, pero hay unos intereses que suponen, bueno, además crecientes, como hemos visto ahora, que supone una partida extraordinaria de gasto que sí que iría, ese dinero sí que iría directamente a los ciudadanos. Ese ahorro del millón, de los intereses del 1 millón de euros que vamos a proponer, eso sí que es neto y va, en vez de ir a una sociedad bancaria, pues va a los ciudadanos directamente. Nada más. Muchas gracias, señor Gómez. Señor Manchón. Sí, mire, un apunte. No hace falta que me lo explique, señor Gómez, que modificaciones de crédito en estos 8 años que llevo de concejal los he visto desde la oposición y desde el gobierno. En un principio iba a abstenerme, pero fíjese, para que vea la buena voluntad del Grupo Municipal de Izquierda Unida en pos de ir trabajando y sacar las cosas adelante en Puerto Llano, a diferencia de lo que pasaba la pasada legislatura, que modificación de crédito que traíamos con mejoras sustanciales de mantenimiento, de equipo, de pago de deuda, etcétera, etcétera, eran votadas en contra de manera sistemática por la oposición. En este caso voy a rectificar y, sabiendo que ese 1 millón de euros va a repercutir en un menor coste de intereses, voy a votar a favor de la modificación de crédito, porque, como digo, y como bien ha dicho el señor Muñiz, es una propuesta que ya venía preparada del anterior equipo de gobierno. Gracias. Muchas gracias, señor Manchón. Señor Canal. Señor Muñiz. Pues vamos a proceder a la votación. Simplemente agradecer la postura del señor Manchón y, evidentemente, ese 1 millón de euros el año que viene para el presupuesto tendremos 1 millón de euros más para los ciudadanos de Puerto Llano. Procedemos a votar la propuesta para la aprobación del expediente de modificación de créditos número 16/2023 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. ¿Votos a favor de la propuesta? Muy bien. Pasamos al siguiente punto de orden del día, aprobación de la cuenta general del ejercicio 2022. Señor Gómez. Bueno, esto es, va a ser más, no necesita debate, simplemente se trae hoy al Pleno la aprobación de la cuenta del ejercicio 2022, siendo esto un mero trámite de aprobación para poder remitir la misma al Tribunal de Cuentas y que ésta sea fiscalizada por dicho órgano. La presente cuenta fue sometida a la Comisión de Hacienda, como bien indica la ley, durante el mes de mayo, siendo publicada para su exposición pública durante el plazo de 15 días para que se pudieran formular las alegaciones que se consideraran oportunas. No habiendo las mismas, se trae finalmente su aprobación, tal y como indica la ley, para cumplir los plazos legalmente establecidos. El procedimiento viene regulado en el artículo 212 del Real Decreto 2/2004, por si alguno lo quiere mirar. Bien, muchas gracias, señor Gómez. Señor Manchón. Sí, gracias, señor presidente. Simplemente por mero trámite, porque, como ha dicho el señor Gómez, el
este punto es eso, mero trámite, y como es la última intervención en la que vamos a tener, sí poner en valor la mejora en las cuentas, en el informe que hemos recibido del primer trimestre de cuentas del Ayuntamiento de Puertollano, en el que el periodo de pago a proveedores ha descendido hasta los 24 días. Sí quiero poner de manifiesto que hace 8 años, cuando la señora Ana Belén Mazarro y yo entramos en este ayuntamiento, el periodo de pago a proveedores era de más de 100 días. Por lo tanto, yo creo que algo habrá hecho bien el equipo de gobierno saliente cuando hemos conseguido bajar a lo que dictamina la ley, y esperemos que continúe así por esta senda durante esta legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manchón. Señor Canal. Sí, pues como ha explicado el señor Gómez, es mero trámite. De hecho, el sentido del voto aquí no implica la conformidad o disconformidad con los presupuestos, sino únicamente que hay que hacerlo. Votaremos a favor, lógicamente. Muchas gracias, señor Canal. Señor Muñiz. Muchas gracias, señor Ruiz. Efectivamente, esto es un trámite porque esta cuenta ya se llevó a la comisión para dictaminar y se ha expuesto públicamente, y ahora va a ir al Ministerio de Hacienda, que es realmente un poco la auditoría del ayuntamiento, porque las auditorías no hay que encargarlas de las cuentas del ayuntamiento, porque para eso tenemos un sistema de intervención que le quiero agradecer todo el trabajo que hacen, el sistema de intervención y de tesorería para llevar las cuentas de este ayuntamiento, remitírselas a Hacienda, que son los que tienen la potestad de encargar auditorías de los ayuntamientos. Por lo tanto, estas cuentas, creo que si hubiera alguna cuestión que no estuviera bien en las cuentas, Hacienda es cuando entonces se encarga un informe o nos llama la atención por algo. Quiero poner en valor también lo que ha dicho el señor Manchón, que el pago medio a proveedores ha bajado del último trimestre de 2022 a la mitad en el primer trimestre de 2023. Estaba justamente en 50 y pico de días y ahora está en 24 días. Por lo tanto, estamos por debajo de la media del pago medio a proveedores. Así que creo que la gestión ha sido bastante buena. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Muñiz. Señor Manchón. No. Pues simplemente decirle al señor Muñiz que de auditorías hablaremos en otro pleno y explicaremos las auditorías, tanto de cuentas como de las empresas municipales, y de aquellas auditorías pendientes desde el año 2018, que usted bien las conoce. Entonces tendremos otro pleno para hablar de lo que es una auditoría, y evidentemente este ayuntamiento, como usted sabe y se ha dicho, sus empresas se están auditando, unas tienen auditoría todos los años y otras están pendientes de auditar porque ustedes o por circunstancias están paradas, y este equipo de gobierno evidentemente va a seguir adelante con las auditorías. Muchas gracias. Pues procedemos a votar el punto. Aprobación de la cuenta general del ejercicio 2022. ¿Votos a favor? Muy bien, pues seguimos con los siguientes puntos del orden del día, que es dar cuenta. El punto 7, dar cuenta del informe de ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre de 2023. El punto 8, dar cuenta del informe correspondiente al primer trimestre del 2023 sobre el periodo medio de pago a proveedores en el marco del Real Decreto 635/2014 e informe sobre morosidad en operaciones comerciales de la Ley 15/2010 de 5 de julio. El punto 9, dar cuenta del Plan Anual de Control Financiero correspondiente al ejercicio 2023. El punto 10, dar cuenta del informe de análisis de riesgo 2023. El punto 11 del Pleno, dar cuenta del informe resumen 2022. Y el punto 12, dar cuenta del informe del control financiero 2022. Y el último punto del Pleno del orden del día es dar cuenta de las resoluciones de alcaldía por las que se nombra a personal eventual de este ayuntamiento. Pues sin nada más, se levanta la sesión.